soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un roscón de reyes. Comenzamos el año con las pilas bien puestas, pero continuamos festejando. Y en esta oportunidad vamos a hacer el famoso roscón de reyes. Existen muchísimas recetas. La que yo realizo me gusta que sea bien esponjosa, por eso te voy a dar todos los truquitos para que ese roscón quede delicioso. Suscríbete al canal, que es gratis, y activa la campana para que recibas la notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y así no te pierdas ninguna de las recetas. El roscón de reyes se puede comer así, solito, porque es delicioso, pero también lo puedes rellenar ya sea con crema chantilly, que es una nata montada, con una crema de chocolate, también le puedes colocar crema pastelera o, si lo prefieres, el tan famoso cabello de ángel. Así que, vamos con la receta. Esponjoso roscón de reyes. La cantidad de ingredientes, como siempre, está en el cuadro de descripción de este vídeo, y en el blog de Ponquecitos and Cakes y la app encuentras la receta escrita. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Para que este roscón quede así bien esponjoso, vamos a hacer un fermento previo. No hace falta dejarlo durante muchas horas, bastará con dejarlo fermentar durante 2 horas o 3 que crezca lo suficiente. Ya tendremos la suficiente base para que este roscón quede bien esponjoso. En un bol colocamos 80 gramos de harina de fuerza, que es con la que se realiza el pan, junto con 1 gramo de levadura seca instantánea. Si utilizas levadura fresca necesitarás 3 gramos. Y 40 gramos de agua, que debe estar a una temperatura corporal alrededor de unos 36 grados centígrados. Removemos bien y amasamos hasta lograr una masa bien compacta. Ahora la vamos a doblar en forma de pañuelo, giramos sobre la mesa para que quede bien tensada y la vamos a colocar dentro de un bol que sea alargado, para que así nuestra masa pueda crecer. La tapamos con papel film y la llevamos a fermentar a un lugar que sea templadito, que tenga alrededor de unos 23 o 24 grados centígrados, de 2 a 3 horas. Si lo deseas, este fermento previo también lo puedes hacer la noche anterior y dejarlo de 10 a 12 horas, pero no es necesario. Pasada 3 horas, mi fermento previo ha crecido un montón y se encuentra en una condición perfecta para ya ser utilizado en mi masa. En un bol vamos a colocar 260 gramos de harina de fuerza, que es con la que se realiza el pan. La harina que estoy utilizando tiene 13% de proteína, así que es una harina de fuerza con la que se realiza pan. Si tienes dudas sobre los tipos de harinas, en el cuadro de descripción de este vídeo tienes un enlace al blog donde explico todo detalladamente sobre las harinas. Incorporamos 60 gramos de azúcar granulada, que es la normal. En uno de los extremos 5 gramos de sal, y en el lado opuesto donde colocamos la sal vamos a colocar 5 gramos de levadura seca. Recuerda que si utilizas levadura fresca deberás utilizar 15 gramos. Es importante alejarla de la sal para que no la mate. Una cucharadita y media de canela en polvo y la ralladura de una naranja pequeña. Recuerda, cuando la estés rallando, evitar rallar la zona blanca, que produce amargor. Si usas una naranja grande, utiliza solo la mitad. Ahora vamos a incorporar el fermento previo, picado en pedacitos, para que así sea más fácil de integrar a la masa. Este fermento le va a dar una buena estructura a nuestro roscón. 80 gramos de huevo, que es el equivalente a 1,5 huevos. 40 mililitros de leche, una cucharadita de agua de azahar y una cucharadita de esencia de leche merengada. Le estoy colocando una cucharadita de esencia de leche merengada, que le da un toque muy especial al roscón, pero si no lo tienes puedes sustituirlo por una cucharadita de esencia de mantecado
o una cucharadita de esencia de vainilla, o si lo prefieres puedes colocarle una cucharadita de miel. Si amasas con el robot de cocina o batidora, puedes utilizar el gancho o la pala. Es indiferente, en esta oportunidad voy a utilizar la pala. Y activamos nuestra batidora a mínima velocidad para que se vayan integrando poco a poco todos los ingredientes. Esto lo puedes amasar ya sea con la batidora o también lo puedes amasar a mano. Así que no hay ningún impedimento si no tienes electrodoméstico para realizarlo. Pasados unos 15 minutos y una vez nuestros ingredientes estén bien integrados y la masa empiece a tener una textura un poco más compacta, vamos a parar el amasado. Y ahora lo dejamos reposar durante 20 minutos antes de continuar amasando. Pasados los 20 minutos continuamos trabajando nuestra masa. Ahora le vamos a incorporar 80 gramos de mantequilla picada en cuadritos. Esta mantequilla está ligeramente fría. Y la incorporamos poco a poco para que así se integre mejor a la masa. Siempre a mínima velocidad si estás utilizando el robot de cocina o la batidora. El tiempo de amasado en esta oportunidad es de unos 15 minutos. Y una vez la mantequilla esté integrada a la masa, me gusta continuar amasándola a mano, aunque podrías continuar haciendo este amasado con la batidora. Así que engraso muy bien la superficie de trabajo y traslado mi masa sobre la mesa. Me ayudo con una rasqueta para que así sea más fácil de manipular. Y comienzo mi amasado dejándola caer por su propio peso sobre la mesa con fuerza y abrazándola con la masa que tengo sobre mis manos. Este proceso lo voy a repetir tantas veces como sea necesario, volteando la masa para golpearla tanto de un lado como del otro. No te asustes si la masa está un poco pegajosa, ya que es completamente normal, y continúa amasando. Y no sientas la tentación de incorporarle harina, ya que con el amasado irá consiguiendo una mejor consistencia. Hago intervalo de reposo de 10 minutos para que me sea más fácil el amasado a mano. Estos pequeños reposos nos va a permitir trabajar muchísimo más fácil la masa. Y el amasado que continuaremos haciendo es igual que el anterior. El tiempo de amasado de cada tanda es alrededor de unos 15 minutos con 10 minutos de reposo. Y esto lo repetí 3 veces hasta que mi masa tuviera una textura más flexible y menos pegajosa. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes, que además de ser gratis, tienes a mano en tu móvil o celular las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Una vez la masa tenga una textura más manejable y no se quede pegada a nuestra superficie, vamos a hacer un doblez en forma de pañuelo, llevando hacia el centro todas las extremidades y tensándola muy bien sobre la superficie de la mesa. Una vez nuestra masa ya esté bien elástica y la textura sea bien lisa, ya podemos colocarla dentro de un bol que esté previamente engrasado. Engrasamos muy bien un bol. Y vamos a colocar ahora nuestra masa dentro de ella para que crezca. El tiempo de fermentación puede ser de 3 a 4 horas a temperatura ambiente en un lugar cálido que esté entre los 23 o 24 grados centígrados, aunque también la podrías llevar a fermentar en la nevera por un tiempo mínimo de 12 horas. Tapamos y dejamos fermentar hasta que duplique su volumen. El tiempo puede ser de 3 o 4 horas, ya que todo dependerá de los factores ambientales, el clima que tenga según sea el calor, la humedad. Todos estos factores van a influir en el tiempo de fermentación. Pero si esta receta la estás adelantando y deseas armar tu roscón dentro de 1 o 2 días, puedes llevarla a fermentar en la nevera. Eso sí, colócale primero un papel film y luego el trapo de cocina y lo dejas allí fermentando hasta el momento que vayas a armar tu roscón. Así que este roscón de Reyes lo puedes adelantar con 2 días de anticipación. De esta forma, simplemente el día de Reyes, en la mañana, armas tu roscón, esperas que fermente, lo decoras y lo horneas. Así que estará fresquito y recién horneado para el día de Reyes. Una vez ya haya duplicado o triplicado su volumen nuestra masa, ya vamos a poder armar el roscón. Para ello la llevamos sobre una superficie engrasada y le vamos a sacar el gas.
y le sacamos muy bien el gas con nuestras manos, comenzando desde el centro y luego los extremos. Ahora le hago un pequeño doblez tipo pañuelo hacia adentro, la volteo y comienzo a formar mi roscón, haciéndole principalmente un orificio en el centro y ayudándome con las manos para abrir el aro. El roscón de Reyes tradicionalmente lleva dentro un rey pequeñito al que debemos colocar con papel film dentro de la masa, o si lo prefieres colócalo dentro de la crema. También puedes colocarle una haba. En mi caso no tenía habas, así que le estoy colocando una almendra. La tradición dice que quien se consigue el rey se corona rey ese día, así que el roscón de Reyes va acompañado con una pequeña corona. Y quien se consiga la haba va a ser la persona que el próximo año tendrá que llevar el roscón. Esta figurita es perfectamente apta para hornear, así que va colocada dentro del roscón sin ningún problema. Una vez la tengo forrada con papel film, volteo mi roscón y por la parte inferior voy a hacerle un surco donde voy a colocar el rey y del otro lado la haba o en este lugar la almendra. Cierro muy bien con algunos pellizcos y luego giro nuevamente mi aro. Ahora lo traslado a la bandeja donde lo voy a hornear, que tiene un papel de hornear. Trato de darle la forma más bonita posible y para que el centro no se me cierre voy a colocarle un aro de metal al que voy a engrasar previamente con aceite. Le coloco este aro para evitar que durante la fermentación el centro se me cierre, pero puedes colocarle también ya sea una taza, un envase, eso sí, siempre que le coloques aceite para que no se quede pegado. Y cubrimos con algún plástico o papel film y con un trapo de cocina. Ahora llevamos nuestro roscón nuevamente a fermentar hasta que duplique o triplique su tamaño. El tiempo va a variar dependiendo de los factores ambientales de donde vivas. Un truquito si estás viviendo en una zona donde hace mucho frío es llevarlo a fermentar dentro del horno, con el horno apagado y simplemente la bombilla encendida. La bombilla va a crear un ambiente perfecto y una temperatura ideal para la fermentación del roscón. Una vez tu roscón ya haya duplicado su tamaño, lo vamos a decorar. En 2 horas mi roscón ya está enorme y listo para ya decorar. Así que con mucho cuidado le voy a retirar el aro, aunque se podría hornear con él y mantener el diámetro que tienes en el centro, pero a mí me gusta que se cierre un poquito para que quede esa zona también bien doradita. Ahora le vamos a colocar un barniz de huevo con agua. Este barniz, aparte de darle un tono dorado a nuestro roscón, nos va a servir de pegamento para todas las delicias que van a decorarlo. Así que trata de aplicárselo por arriba y por los laterales. Suavizo el huevo con agua para que así no me quede demasiado dorado el roscón. Estoy decorando con variedad de frutas escarchadas y naranjas confitadas, que le dan un tono de color muy bonito. Para decorarlo puedes utilizar frutas confitadas o frutas escarchadas. También puedes incluir algún fruto seco. Las frutas escarchadas en los roscones de Reyes simbolizan las piedras preciosas que llevaban las coronas de los reyes. Así que a mí, al faltarme una fruta color verde, me están faltando las esmeraldas. Y los frutos secos le dan una textura muy bonita y un sabor que me encanta al roscón. En esta oportunidad le estoy colocando solamente almendras fileteadas, pero podrías utilizar piñones o avellanas. Y se finaliza el decorado colocando azúcar perlado. Si no tienes como yo, la podemos hacer rápidamente colocándole unas gotitas de agua a un azúcar granulada normal. A 3 cucharadas de azúcar le vamos a incorporar una cucharada de agua para humedecerla ligeramente y con nuestras manos vamos a tomar trocitos de azúcar que vamos a colocar como si fueran pequeñas perlas por todo el contorno de nuestro roscón y así darle ese toque brillante tan bonito. Y una vez ya tenemos nuestro roscón perfectamente decorado, llevamos a hornear. Y horneamos a 175 grados centígrados por un tiempo muy cortito, entre 18 a 20 minutos.
El calor arriba y abajo y la bandeja un poquito más abajo del medio para que el roscón quede completamente en el centro del horno. Si tu horno es de gas, entonces colocas el calor solo abajo y la bandeja lo más arriba posible. Dependiendo del horno también se dorará más rápido o más lento. Así que si no quieres que tu roscón quede excesivamente dorado, cuando veas ese tono que ya te gusta, prepara un papel de hornear y cubre rápidamente tu roscón. De esta forma evitaremos que se dore en exceso y quedará un roscón de un color precioso. Recuerda que los tiempos que te doy son orientativos, ya que todo dependerá también del tipo de bandeja que uses y de tu horno. En esta oportunidad el roscón estuvo listo en 25 minutos, así que como ves los tiempos pueden cambiar. Al sacar del horno le vamos a dar un pequeño baño con un poquito de ron y agua, pero esto es opcional. A esta tacita de ron y agua le he incorporado una cucharadita de azúcar glass y esto le va a aportar un sabor muy delicioso y una humedad increíble a nuestro roscón. Así que distribúyelo muy bien sobre todo el roscón y sobre las frutas escarchadas. Es importante aplicarlo estando el roscón aún caliente para que lo absorba bien. E inmediatamente vamos a pasar nuestro roscón sobre una rejilla para evitar que se forme humedad bajo él. Y lo dejamos sobre la rejilla hasta que esté completamente frío. Una vez frío ya lo podrás disfrutar o rellenar. He cortado una porción de este roscón donde increíblemente me ha salido el rey como sorpresa, así que me llevaría la corona. Y puedes observar que la textura del roscón es suavecita, con una miga muy bonita. Este roscón se mantiene perfecto a temperatura ambiente colocándolo dentro de una bolsa plástica o bien envuelto en papel film hasta 3 días. Eso sí, recuerda siempre colocarlo dentro de un bol de cierre hermético o una lata de cierre hermética para que no se seque. Si le colocas alguna crema de relleno, entonces lo deberás guardar en la nevera. Recuerda también taparlo muy bien y colocarlo dentro de un bol de cierre hermético para que así no se te seque. Espero te animes a realizar este roscón de Reyes este año y lo disfrutes en familia. Y si miras esta receta y ya pasó Reyes, guárdatela para que lo realices en cualquier momento o para el próximo año. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así recuerda regalarme un me gusta y suscribirte al canal si aún no te has suscrito. Espero que este año sea maravilloso para todos y nos vemos dentro de nada con otra receta. ¡Chao!